Bueno, ¿cuánto es su 0 a 60, su 0 a 100? ¿Cuánta velocidad alcanza en primera, segunda, tercera, cuarta o quinta marcha? Su toe speed, amigos, y también un toe speed así, normalito, en posición normal de manejo en esta Honda CB300F, amigos, que por ahí tengo varios videitos de esta moto que comencé a hacer, que me la prestaron. Condiciones: terreno totalmente plano, más o menos son 1400 metros, yo peso 82 kilos más o menos, soy pesadito. La moto pesa 152 kilos con todos sus líquidos, pero está a media capacidad de combustible. Y estamos a una altura de 894 metros sobre el nivel del mar. Y esta moto que me prestaron tiene menos de 1000 kilómetros, pero me dijeron que le hiciera durito, fuerte, con ganas a esta motocicleta. Bueno, pues empecemos con el 0 a 60, 0 a 100, el toe speed, cuánto hacen las marchas. Esta moto tiene una potencia de 24.1 caballos a 7500 si no estoy mal, y el torque es mayor, que es de 25.6 a 5500, un torque a bajas revoluciones que es ideal para, como he dicho antes, para arrancar en loma, a mitad de la falda, adelantar. Arranca la moto muy bien desde abajo gracias a su torque. Y qué calor, muchachos. Empecemos con el 0 a 60. En pantalla les dejo un cronómetro porque yo aquí no puedo visualizar bien porque no está concentrado en el tiempo sino en la velocidad. Como siempre, a modo Red Motos. Ahora se lo así. Bueno, otro intento. En pantalla miramos a ver cuánto hicimos. Es que la arrancamia es como suave, ¿no? Otra vez, otro intento. $78, $80, $100. Aquí en pantalla, muchachos, si hice más o si hice menos, en la parte de la edición lo miraré. Ahora vamos a hacer cuántos en primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, cuarta y quinta. Y ahí pasamos al toe speed pegaditos al tanque, y ahí en posición normal de manejo, como andamos la mayoría de las personas en moto. Voy a hacerle hasta que me haga el corte de revoluciones, listo, hasta que me lo permita. Vamos con la primerita. $46, segunda, 72, tercera, hasta que haga el corte. 99 en tercera, cuarta, 100 y algo, quinta, me acuerdo sexta vez. Hay un corte. Quinta, 131, 133, no me he pedido corte. 134 y se me acabó la pista. 136. No hago más porque debo tener en cuenta la distancia de la recta hasta la curva para que no me evaporé, mejor dicho, con una velocidad que no pueda yo dominar en la curva. Vamos a hacer dos toe speed pegados al tanque y otro derechito, listo. Hay un camioncito, 127 en quinta. A ver, vamos a esta, a ver si nos da más. 135, 36, 37, 38, 39, 40, 141, vamos, 42, 43, se me acabó la pista en la curva. Se me acabó la pista. 143. Vamos con la otra, muchachos. Hagamos otro intento a ver, y ya, y nos venimos derechito en posición normal y suácate. ¿Cómo está esto de batería? Ay, no jodas. La memoria. Bueno, ya miro. ¿Es la memoria? Creo que sí.
Bueno, nos vimos. Ay, le voy a pegar al corte, no quería eso. Vamos pues al fondo. Quinta. Sexta. Vamos a ver. 137, 138. 39. No, me quedo ahí 140. Mi madre, eso es lo que le saqué yo. Vamos normalito, posición derecho, porque se me acabó creo que la memoria. Posición normal de manejo, derechito, me pega todo el viento en el pecho. Vale, quinta esto acá. Mucho viento, no sé si escuchará el audio porque hay mucho viento con la velocidad que llevo. Sexta. 125 a 820 y pico, 900 metros nivel del mar, no me acuerdo ya. Yo peso 80 kilos. 129 por debajo de la 8000. Como esta moto la máxima potencia va a las 7500, ella no tiene, el fuerte no es en revoluciones altas, sino más bien en medias, ya que el torque es a partir de las 5500 que se alcanza el máximo torque y la máxima potencia a 7500. Otra al contrario, batería, memoria, la última. O si nos da. Arranquemos. No quiero que me haga el corte, hombre. ¿Hasta qué? Antes de las 9000. Bueno, en cuarta, vamos 110. Aquí, metémosle Ay, ¿qué pasó con la marcha vía? Se desapareció la marcha. ¿Me quedé invisible o qué? Apareció el 6. 126, 27, 28. Ya para acá me da más velocidad. 131, 32. En las 8000 revoluciones. Un poquito más arriba de su máxima potencia. 135, 134, 133. Y se me acabó la pista, muchachos. Vamos a las conclusiones. ¡Upa! Amigos, le saqué más o menos 141 kilómetros por hora a esta Honda CB300F. La moto o el motor todavía está muy nuevo, tiene menos de 1000 kilómetros, tal vez más adelante con un motor más despegadito, asentadito, la moto de un poquitico más. Entonces, muchachos, no sé, leo sus comentarios, sus opiniones. Recordemos que el fuerte de esta moto es el torque. Velocidad a fondo no, torque sí, pero para adelantar esta moto es brutal, buenísima. Muchachos, like, comenten, compartan, suscríbanse. Bendiciones, muchachos. El torque de esta moto es buena para adelantar, vea, muchachos. Cuarta, quinta. Este es un plus para el video del top speed que lo grabé después de haber hecho el top speed de esta motocicleta. Vamos a 120 en las 8000 algo y paremos por acá.